Buen día, profesor. Mi nombre es Diego López Meneses y hoy, como siempre, estaré respondiendo a las preguntas que nos envió. Soy perteneciente al grupo 4MB6 de máquinas eléctricas. Bueno, la pregunta número 1 nos dice: ¿cuál es la frecuencia de corriente alterna que es suministrada en los hogares mexicanos? Bueno, según la NOM 001C de 2012, la frecuencia con la cual se suministra la corriente alterna monofásica de 115 volts en México es un total de 60 Hz. La pregunta número 2 nos dice: ¿cuál es la frecuencia de la CA que es suministrada en los hogares de Francia? Bueno, en los hogares de Francia se suministra una corriente alterna monofásica de 230 volts en promedio. Y este cuenta con una frecuencia de 50 Hz. Por esto mismo, me gustaría aclarar algo muy interesante que descubrí estando investigando esto, que son las clavijas que se utilizan. Por ejemplo, como en Francia se utiliza un diferencial de potencial más alto que en México, se utiliza una clavija distinta que tiene un recubrimiento en la superficie metálica que hace contacto con el contacto, pues, no vaya la vaya, ¿no? Sin embargo, en México, como se maneja una corriente alterna monofásica de menor voltaje, de menor diferencial de potencial, pues se utiliza una superficie metálica en la cual entra absolutamente bien. En el caso de México, esta se llama clavija tipo C y en el caso de Francia se llama clavija tipo E. La pregunta número 3 nos dice: ¿en la industria eléctrica dónde se aplican los motores síncronos? Bueno, los motores síncronos tienen dos principales usos, o bueno, yo lo veo de esa manera. Donde puede ser la industria en general, ya sea, o sea, se utilizan estos motores para la fabricación de ciertas cosas, o sea, lo utiliza el proletariado, y por otro lado, lo tenemos para el uso de hogar, entre comillas, ya que los motores síncronos son motores trifásicos, y estos mismos motores pueden ser desde una potencia, por ejemplo, de 1/4 de HP. Resulta que las lavadoras trifásicas más modernas utilizan los motores síncronos para mantener un proceso constante en la máquina, ¿sí? Lo que vendríamos llamando un sistema de flujo constante. Entonces se utilizan estos motores ya que sus revoluciones son constantes independiente a la carga, como ya veremos a continuación. Entonces podríamos decir que se utilizan en lo que viene siendo aparatos para el lugar, pero un poco más rudos con corriente trifásica, y para la industria en general. Número 4. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de los motores síncronos? Bueno, un motor síncrono funciona muy similar a un motor trifásico. Ya sabemos que un motor trifásico tiene 3 fases, que tiene 3 devanados principales, que no requiere capacitor de arranque porque tiene un torque neto suficiente para arrancar el motor por sí solo. Sin embargo, los motores trifásicos tienen algo llamado desfase del campo magnético a las revoluciones del rotor. Es decir, el rotor va a girar a menos velocidad a la que el campo magnético gira, por así decirlo. Sin embargo, los motores síncronos están diseñados para que el campo magnético que se produce en el estator sea proporcional a las revoluciones a las que gira el rotor. Básicamente eso es un motor síncrono. Y esto es fantástico porque permite que el motor sea constante en revoluciones independiente a la carga a la cual para la carga que mueve este motor. La pregunta número 5: ¿qué tipo de conexiones motores síncronos hay? Y bueno, esta es muy sencilla, es estrella y delta básico, ¿no? Tenemos: ¿cómo es el par de los motores síncronos con respecto a los motores monofásicos? Bueno, como ya sabemos, un motor monofásico por sí solo nos puede avanzar. ¿Por qué? Porque la suma de par neto es igual a 0 y por ende no va a poder girar el rotor. El motor monofásico requiere de algo para que pueda arrancar. En este caso, un embobinado secundario que está conectado a un capacitor que provoca un desfase, o sea, la línea de capacitor provoca un desfase. Esto provoca una bobina secundaria, un campo magnético secundario, lo que permite un torque mayor para poder mover el rotor del motor. Sin embargo, los motores síncronos son muy especiales, ya que mantienen un par constante desde que se enciende hasta tener las revoluciones en vacío del motor. Y el par va a cambiar muy poco con respecto a la carga que tiene el rotor, pero es poco, es minúsculo.
La pregunta número 7 nos dice, ¿cómo es la velocidad de los motores síncronos con respecto a los monofásicos? Bueno, esto me gustaría dar algo que yo he visto trabajando y viendo distintos motores. Por ejemplo, un motor universal, ajá, que son los motores que se utilizan en herramientas, normalmente son motores monofásicos, pues ya saben, con carbones. Estos motores, si tú ejerces una carga sobre estos motores, vamos a tener una pérdida de revoluciones, ya sea en un taladro manual, en un esmeril, ¿qué otra herramienta? Una caladora, una sierra circular. Si ponemos una carga, las revoluciones van a bajar. Esto quiere decir que tú cuando lees las especificaciones de un motor, te dice, no sé, 1500 revoluciones. Sin embargo, tú a la hora de hacer un corte, por ejemplo, con un esmeril, esas revoluciones van a decaer entre un 15 a un 20%. Pasa lo mismo con los motores monofásicos, ya sea sin capacitor de arranque o con capacitor de arranque. Estos motores te van a decir revoluciones en vacío, 1700, 3200, 900, 700 revoluciones. Sin embargo, son revoluciones que se mantienen en vacío. Si tú pones una carga sobre este motor, estas revoluciones van a disminuir, ajá, entre un 15 a un 20%, proporcionalmente hablando, ¿no? Sin embargo, lo fantástico de los motores síncronos es que estos motores no tienen esa pérdida de revoluciones. No la tienen. ¿Por qué? Bueno, debido al fenómeno físico de que el flujo magnético que produce el estator es proporcional a las revoluciones a la que gira el rotor. Y esto provoca que las revoluciones no bajen en el motor. Y esto se utiliza muchísimo en la industria, como lo vamos a ver a continuación. Eh, También quisiera mencionar algo interesante que estuve leyendo, y es que los motores síncronos, existen los motores trifásicos, pero también los motores con imanes permanentes, que son los motores brushless, o también los motores en cortocircuito, que es básicamente que en lugar de producir un campo magnético a través de imanes permanentes en el rotor, se utiliza una bobina que está en cortocircuito y se va a suministrar energía eléctrica de corriente directa a través del eje. Bueno, la pregunta número 8 nos dice, ¿cómo es la potencia de los motores síncronos con respecto a los motores monofásicos? Bueno, pues ya sabemos que un motor monofásico, la potencia máxima que se le puede extraer a uno es de unos 10 HP, sin embargo estos motores van a ser muy grandes, muy toscos y pues básicamente no nos conviene fabricar estos motores porque pues, es un gasto muy excesivo, el calibre del cobre es muy grande, es muy pesado. Es por eso que se utilizan los motores trifásicos y sobre todo los motores síncronos, ya que con estos puedes tener un motor síncrono de menor tamaño con mayor potencia con respecto a un motor monofásico. Y la pregunta número 9 nos dice, ¿cuáles son las aplicaciones de los motores síncronos? Y aquí yo en termodinámica, la clase de termodinámica, me tocó exponer sobre un tema que se llamaba sistema de flujo permanente. Estos sistemas llaman mucho la atención porque dicen básicamente que las variables como la velocidad de un líquido no van a cambiar con respecto al tiempo en un punto determinado. Básicamente es un sistema de flujo permanente. Y un sistema de flujo permanente se utiliza mucho en la industria, como puede ser en una planta de energía nuclear, donde están las turbinas, por ejemplo, o puede ser también en una bomba de agua especializada, también, por ejemplo, ¿no? O una bomba que refrigera, por ejemplo, el núcleo de la central eléctrica nuclear. Bueno, resulta que para mantener este flujo constante de este líquido, que puede ser agua, se requiere un motor que sea constante las revoluciones con respecto, o bueno, que sea independiente a la carga de agua que se le suministre sobre las tuberías. Y resulta que los motores síncronos cumplen perfectamente esta función. Entonces resulta que estos motores síncronos se utilizan para enfriar o para las turbinas de una central eléctrica nuclear, también en una central eléctrica hidráulica y otras muchas. Y esto es un uso muy especializado que encontré, por ejemplo. Sin embargo, también se utilizan para trituradoras, para molinos, para cintas transportadoras y ventiladores. Y muchas más otras aplicaciones se les puede dar a estos motores. De mi parte sería todo. Muchas gracias, profesor.